Muy buenos días. Aquí listos para iniciar nuestra séptima clase en vivo. Esta clase es la última de este año. Vamos a tomar unas vacaciones hasta el día 4 de enero. Nos vamos a volver a ver. ¿Ok? Por la vía de mientras, pues estudiemos. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber por este medio o a través de la plataforma. Será un honor compartir con ustedes y poder uh, pues aclarar. Y también si tienen algo que agregar o algún comentario que hacer, algo que les gustaría aportar a la materia, pues también es bienvenido. Lo escuchamos con atención y lo escuchamos con ánimo de aprender y de conocer cosas nuevas. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Voy a dejar aquí el grabado porque apenas me anda llegando algo por aquí. A ver quién anda llegando. A ver. Armando, muy buenos días. Eres el primero que llega a la clase. Bienvenido. Platícame, ¿tienes alguna duda? Puedes escribirlo si no quieres prender el micrófono. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres con la materia cómo vamos? Hoy se abre la séptima semana, el día 4 de enero. Hoy es la última clase de este año y hasta el 4 de enero para tener la última semana que va a ser la semana de evaluación. Entonces, cualquier cosa, pues aquí voy a andar, voy a compartir algo contigo y si tienes dudas, pues ya me vas diciendo, ¿no? Bien. Platicamos la vez pasada algunas causas de la guerra de independencia. Las causas dijimos pues que no eran precisamente la pobreza, aunque sí está ese elemento. También dijimos que no era nomás porque el Miguel Hidalgo quería la igualdad o la libertad, sino más bien quería pues la igualdad no en el sentido socioeconómico, sino la igualdad en cuanto a un ciudadano español y un ciudadano de la tierra mexicana, del virreinato. O sea, que ya no fuera visto como una extensión de de la España, como una nueva España, sino que fuera parte de lo mismo, ¿no? Y también estaba el sentido de que las guerras borbónicas, o más bien los cambios, las reformas borbónicas, pues fueron causas que propiciaron muchísimo un ambiente para que México se pudiese independizar. También platicamos que las 13 colonias de Estados Unidos que se independizaron de Inglaterra a finales del siglo XVIII, pues también eso ayudó muchísimo a que pues se hubiese la oportunidad en el siglo XVIII para nosotros ya hacer algo diferente, ¿no? Eh, otra era la invasión de Francia a la España o a la Castilla, pues que en Bonaparte ya había tomado influencia muy fuerte política y militarmente sobre España, entonces España tenía que liberarse y lo que intentan hacer entonces es liberarse del hermano, del primo de Bonaparte para que no reinara sobre España y pues ende con nosotros. Y creo que extraoficialmente hay un empuje de Estados Unidos o de las 13 colonias para que México hiciera algo con su libertad. Lo hizo Haití primero y nosotros fuimos lo segundo y siguió Cuba y así posteriormente los demás países sudamericanos. Ya digamos que Miguel Hidalgo lo hizo aquí y Simón Bolívar lo hace en Sudamérica, ¿no? Entonces, toda esta influencia que tienen estos hombres era más de liberarse de Francia que de España. Y eso es lo que tiene que quedar como claro, era más liberarse de Francia que de España y en segundo lugar era más igualdad de oportunidades para los criollos y los ciudadanos de las nuevas tierras, las mismas que tenían las viejas tierras. Y una cosa que me gustaría aclarar antes de continuar es que tenemos que reconocer que el viejo mundo no es Europa, que yo también me equivoqué mucho, pero ya leyendo un poquito sobre la descolonización del pensamiento, pues básicamente nosotros, la tierra mexica o la tierra mesoamericana o Asisamérica y Aridoamérica son mucho más viejos en tiempo, rango, civilización,
incluso en algunos desarrollos tecnológicos, más que Europa. O sea, Europa empieza más o menos como 2000 antes de Cristo, mientras que China, por ejemplo, tiene 5 antes de Cristo, nosotros tenemos como 4, 4 y medio antes de Cristo. Entonces, básicamente lo que se conoce como el viejo mundo en realidad es el nuevo mundo. Europa en realidad es el nuevo. Las civilizaciones comenzaron en el sur del mundo, del planeta. China, ya lo dije, creo que más de una vez, China, India, Egipto, Mesopotamia, México y Perú. Son las áreas en donde se considera que se desarrolló la civilización. Ya escarbándole un poquito, a lo mejor ya pensaríamos tal vez en la Atlántida y cosas así, que de ahí surgieron todos, el rollote, ¿no? Y que cómo nos formamos, de dónde venimos, todas esas cosas que si nos hizo un ser divino, si venimos de otro planeta o nos hicieron unos extraterrestres para ponernos aquí. Bueno, ya son temas un poco más escabrosos y un poco, mucho más místicos que comprobación antropológica, como lo hacemos con la historia del día de hoy. Bueno, quería aclarar eso, quería aclarar que los mexicanos o los mexicas más bien querían liberarse de Francia y no de España. Querían tener menos impuestos, querían pagar menos impuestos a la corona española, entonces por eso, ¿no? Ahora, les platiqué de Hermenegildo González, no sé si alguien investigó algo sobre Hermenegildo González, ¿alguien estudió algo o no? ¿O me batearon? A ver, Braulio, ¿tú leíste algo? ¿O tú, Castillo, Roberto, Armando? ¿Nadie? ¿Naiden? O no, nomás no se van a poner a buscar ahorita. Ya Braulio ya está a todo lo que da en la computadora, en Google Universidad. A ver qué dicen. No se me queden calladitos, ¿eh? Porque no tiene caso venir a la clase y no comentar. Si hay que comentar, pues hay que hacerlo. A ver, vamos a ver. No, nadie ha escrito nada. Lo estoy esperando, ¿eh? ¿No? Bueno, entonces déjenles hago otra pregunta. A ver, Roberto Guzmán, ¿cuándo se consumó la independencia de México? ¿En qué fecha? ¿Conoces la fecha? A ver si sí. O a ver, Braulio, o sí me escuchan o qué, o no me están escuchando. En 1810, Roberto, no, en 1810 se da el grito de independencia. Y es por eso que te pregunto, porque hay una confusión, o más bien se celebra más el 20, el 16 de septiembre, pues el 15 de septiembre, correcto, Castillo, 1821. ¿Y sabes la fecha exacta? Sí, porque la guerra de independencia dura de 1810, Roberto, es cuando comienza y cuando termina es el 1821. Pero ¿cuáles son las fechas? Fue en el mismo mes, septiembre, correcto. Estás adivinando, pero ahí la llevas. Ahora falta el día, te falta el número del día. Cuando fue el grito de independencia fue el 15 de septiembre. El 27, muy bien, Roberto. Entonces, es el 27 de septiembre de 1821, el día de la consumación de la independencia, correcto. Y el 16 de septiembre es el día que de 1810, es cuando se conmemora el grito de independencia. Es cuando decimos, ya no queremos tener a Fernando como rey francés, queremos que los españoles sigan gobernando, pero muera el rey, viva el rey. Posiblemente eso gritó. No gritó viva la Virgen de Guadalupe, no gritó viva México porque México no existía. No podía haber gritado eso. Posiblemente gritó viva la independencia, posiblemente.
pero no se considera que no se sabe exactamente qué gritó. Posiblemente gritó, mueran los capuchines, mueran los soldados, viva el pueblo, pero en realidad no se sabe. Bueno, otra cosa que también es como un mito es la campana de Dolores. Realmente Miguel Hidalgo no tocó la campana, fue el párroco quien la tocó. Y no fue una campana en particular. De hecho, las campanas se deshacían para hacer municiones. Entonces, realmente las campanas no tenían gran importancia. Otra es que llevaba un estandarte de la Virgen de Guadalupe, y eso tampoco está comprobado históricamente. Llevaban estandartes, o sea, sí llevaban imágenes de la Virgen de Guadalupe, pero no significa que él haya agarrado una imagen de la Virgen de Guadalupe y la haya expuesto, y una bandera al otro lado, o un mechón, o un pedazo de cadena, o una espada. Realmente él lo que usaba, sí traía una espada, pero realmente usaba una escuadra 45, traía una pistola 45 y no usaba sotana. Miguel Hidalgo no usaba sotana. Eso es porque lo habían excomulgado. Él ya no era sacerdote, él ya no era cura, pues. Ya lo habían corrido por su forma de criticar la Biblia, por ejemplo, por su forma de criticar la iglesia. Él era muy positivista, muy ilustrado, o sea, leía mucho a Rousseau, leía mucho lo que en historia, lo que vimos de la Revolución Francesa y la Ilustración en primero. Él leía muchísimo a eso, a Luc, leía mucho a esta gente que hablaba del libre pensamiento. Entonces, obviamente, tenía que estar en contra del pensamiento religioso, pues lo expulsan, le quitan su grado sacerdotal, entonces él ya no andaba de sotana. Y por ahí se sabe que tuvo hijos, que tenía 5 mujeres, etcétera, ¿no? O sea, no, era un humano como todos los demás humanos, un hombre como todos los demás hombres. No es que mantenía su régimen religioso, más bien era un ser humano normal. Y obviamente leído, pues le causa problemas las dictaduras, los gobiernos totalitarios, los absolutos. Entonces se rebela en contra de la iglesia y empieza a criticar al Papa, empieza a criticar el respaldo que la Iglesia Católica Romana le daba al gobierno español y al gobierno francés. Entonces empieza a molestar y a criticarlo, y lo corren, lo expulsan. La excomulgación es una carta papal en donde le quitan los honores, le quitan la honra, lo vituperan, es decir, hablan mal de él y lo acusan de traidor, y en algunos casos de manera oculta ordenan que sea asesinado. Muchas personas fueron asesinadas al ser excomulgadas. Bueno, ¿qué significa? Que ya no va a poder comulgar, o sea, que ya no va a poder tomar la Eucaristía, la cena, pues lo que te dan en misa los domingos. O sea, ya no puede tomar, no puede tomar misa, menos oficiar misa. Bueno, entonces, esta es la característica de Hidalgo. Pues se echaba sus tequilas, no, bueno, no tanto tequilas, se echaba a ver cómo se llama la bebida mexicana. A ver, ayúdenme, las bebidas mexicanas tenemos dos. Bueno, el rompope no es precisamente de nosotros, pero usaban a ver, ayúdenme, ustedes que saben más del aceite, del gas etílico. Mezcal, ya sabía que ibas a saber, ¿no? Y hay otra, ¿no? Aparte del mezcal, pero tomaban mezcal, y hay otra, y otra, y otra. A ver. Sí, tequila, pero la tequila sí, pero no tanto, tomaban más mezcal, se usaba más el mezcal, el tequila, ¿no? Pero hay otra bebida, aparte del mezcal y del tequila, que también tomamos, ya así casi como brebaje, pero tomaban, esto es lo que tomaban nuestros guerrilleros, ¿no? Bueno, cuando apresan a Miguel Hidalgo, pues obviamente quieren que todo el mundo sepa, le cortan la cabeza y lo exponen, ¿no? Esto es un poco violando los derechos humanos, ¿no? De una persona ya difunta, ¿no? Tejate. No la conozco esa, ¿no? Pero, bueno, el 9 de noviembre Morelos,
pues se alinea a tocar una parte de Guerrero, una parte de los pueblos ahí del centro. Quiero que noten esto. México no es como lo conocemos ahora. O sea, el México colonial era... voy a voltear el pizarrón, en la computadora para poderles explicar esto en un mapita, ¿no? Cómo realmente... A ver, vamos a ver. Cómo realmente vamos haciendo este asunto de la colonia, ¿no? Cómo se va colonizando una parte. Y a ver si aquí estamos. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok. A ver. Pensemos. Suponiendo que no hay nada, o sea, Baja California, ¿no? Pensemos en Baja California, ¿no? Pensemos en Baja California. En California no hay nada, hasta aquí llega la Baja California, aquí ya, este es Baja California, este es Baja California Sur y este es California. California significa tierra caliente, es lo que significa. Y esta es la parte que nosotros conocemos como de aquí Guerrero Negro a Los Cabos. Y aquí está de Guerrero Negro a Tijuana, y de Tijuana o de San Diego o de San Isidro, mejor dicho, a San Francisco. Y ustedes van a encontrar ahí nombres de misiones, van a encontrar un chorro, ¿no? San Francisco, Los Ángeles, pues que tiene un nombre religioso, San Diego, San Isidro, más acá abajo San Ignacio, La Misión, La Misión obviamente tiene un nombre religioso, La Paz, ayúdenme, Bahía de Los Ángeles, acá arriba podemos San Juan Obispo, o las calles de aquí de Tijuana, por donde está Palacio Municipal, en la calle posterior que se llama Eusebio Aquino, que se considera el monje o el sacerdote franciscano más importante que caminó desde Los Cabos hasta San Francisco. Por eso le pusieron San Francisco, porque ellos predicaban a San Francisco de Asís, era su fundador de los franciscanos. Y la iglesia que está enfrente del Parque Teniente Guerrero, la Inmaculada Concepción, es de ellos. Primero llegan a los jesuitas en 1497, llegan a Loreto. La misión de Loreto es el primer punto en donde los españoles llegan en las Californias. Las tres Californias. Solo era una, parece, le llamaban las Californias, ¿no? Eso es lo primero que hacen estos cuates, de llegar ahí, pero con el tiempo empiezan a mirar a las indígenas, las empiezan a echar, a violar, pues. Entonces los matan algunos y los expulsan a los jesuitas. Posteriormente vienen los dominicos, que también tenían su importancia en los regímenes religiosos, pero tampoco duran porque pues, no es árido América, no hay tanta comida, no es tan difícil conseguir dinero, aunque descubren que hay oro, que hay plata y algunos otros minerales, pues dicen, no, vámonos de aquí. Y entonces mandan a los franciscanos, que son menos avaros. Los franciscanos son más dados al andar descalzos, a traer nomás una sotana o un hábito café amarrados con un lazo. Y así podían andar, o sea, y comer lo que haya, ¿no? O sea, hacen un voto de pobreza. Entonces, estos dos franciscanos son los que hacen todo el trabajo de misiones en estas Californias. Ahora les platico qué se coloniza y sobre qué se quería, cómo era el México en el tiempo de la independencia, ¿no? Entonces llegaban ellos y levantaban una misión. Voy a poner una misión aquí, a ver, déjenme pintarla de otra forma. Vamos a pintarla de esta forma, como si estuviera de frente, ¿no? Entonces, aquí, vamos a poner una cosa aquí. Y ponemos las puertas grandotas, dijera aquel, para que entre el Santísimo, el Altísimo, para que entre el Altísimo, por eso son las puertas grandes de siempre. Bueno, y aquí, entonces, pues la gente vivía, pues en cuevas, ¿no? En cuevas. Entonces, lo que hacía el sacerdote era invitarlos a esta misión. Venía, oye, que tenemos una reunión, también vivían en unas especies de chozas.
Vivían en unas especies de chozas, pues obviamente de palos de la intemperie, y venían a la misión. Pero resulta que un día a doña Juanita, se le ocurre empezar a hacer garnachas. Ándale, pues, se le ocurre empezar a hacer garnachas aquí. Entonces, ¿por qué? Porque la gente anda hambriada, tiene hambre después de la misa. Entonces, lo que hacen es invitar a la gente a que consuma alimentos. Pero resulta que al hijo de doña Juanita, al Púas, le gusta agarrar lo ajeno. Entonces, ¿qué hacen? Pues entonces ponen una cabecera municipal aquí. Y vamos a poner la bandera de México, o la bandera de España, la que usted quiera, o una bandera del gobierno. Entonces, fíjese bien, aquí tenemos el poder político, aquí tenemos el poder religioso, y aquí, en el mercado municipal, tenemos el poder comercial, económico. ¿Qué sigue de hacer? Pues muy sencillo. Voy a cambiar aquí porque creo que me pasé para poder explicar la idea bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer la plaza. Tenemos que hacer la plaza para que la gente se venga a comer la nieve. Y si usted va a los pueblos, ustedes van a los pueblos, ustedes van a ver normalmente los pueblos en la iglesia, y enfrente de la iglesia está un parque, y enfrente del parque y de la iglesia va a estar el restaurancito municipal, y del otro lado o enfrente va a estar la cabecera municipal, o sea, donde tú te vas a ir a registrar y casarte y cosas así. Así se hicieron las colonias. Pero entonces empezó con una misión, las ciudades comenzaban con una misión y todo se generaba alrededor de la religión. Entonces, el sistema colonizador está basado en la religión. Es por eso que los religiosos liberales, como Eusebio Aquino, como Bartolomé de las Casas, como José María Morelos y Pavón, como Miguel Hidalgo, que son personas dentro del sistema religioso queriéndolo modificar y que tuviésemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de impuestos, pues intentan hacer algo. Pero a su vez hay gente intelectual como la familia Domínguez, es Josefa y su esposo, por eso ella se llama de Domínguez, porque su esposo era Domínguez. Entonces, que ellos eran corregidores, o sea, ellos ya tenían un nivel intelectual, Iturbide, Vicente Guerrero, son gente ya más pensante, no tan religiosa, pero más pensante. Entonces, ellos dicen que tienen que cambiar las cosas, y entonces todo este sistema todavía sigue operando, ¿eh? Usted va a pueblos y así es más, aquí en Tijuana, curiosamente, usted ve al Palacio Municipal y el Palacio del Estado, y enfrente están construyendo la catedral. Y atrás de ellos está el mercado municipal, o sea, la Plaza Río, pues, que no es como mercado municipal, pero es el poder económico de la ciudad. Entonces, están así, y a donde quiera casi que vaya en México o a América Latina, América Central, va a encontrar las ciudades construidas de esta forma. Si esta es la manera pensante de hacer las cosas, entonces habría que modificar la construcción o el diseño de nuestros pueblos o de nuestras ciudades. Eso es lo que realmente se quería hacer. Ok. ¿Hasta aquí voy claro? ¿Me estoy confundiendo? Entonces, imagínense llegar de pueblo en pueblo liberando. ¿Cuántas casas podía haber atrás de una misión? Por ejemplo, la misión de Loreto. Todavía va a Loreto y es un pueblito. Va a la misión y es un pueblito. Venía a Tijuana y encontraba la iglesia ahí de la Guadalupana en el centro, un changarrito, pues. Iba a San Diego y encontraba la misión de San Diego, que todavía está ahí bien pequeñita. Entonces, todo se construía a través de eso. ¿Qué tan grandes podían ser las ciudades? Entonces, tener 5,000 hombres con picos, palas, machetes, piedras, ondas, resorteras, literal, ¿eh? O sea, se escucha así, vamos a pelear con... pues así es que era y los soldados españoles, pues ya con cañones, con armas de fuego, pues ya estamos hablando de otro nivel de guerra, ¿no? Entonces, era más la multitud y el escándalo que hacían, el ruidajo que hacían. Dicen que el miedo, o sea, una de las armas más poderosas que hacían los liberales o los libertadores
la gente armada con palos, picos, piedras, palos. Era más el ruido que hacían, que espantaban a los soldados, que pensaban que eran multitudes que los iban a hacer pedazos. Inclusive se menciona que muchos renunciaban y se ponían en contra de los mismos soldados. Entonces, porque eran mismos indígenas que los habían armado y convencido. Creo que eso también es rescatable. La mayoría de los jefes de los indígenas eran indígenas mismos. O sea, los que gerenciaban las órdenes de los patrones españoles eran también indígenas, que les decían a la gente, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello porque lo dice el patrón. Entonces, pero son de su mismo pueblo. Eso pasaba también en la India, pues los militares o la policía india eran indios, no eran ingleses, eran indios y los subyugaban los mismos ingleses. Los trataban los trataban de traidores, pues. Bueno, entonces hasta aquí espero ir claro. A ver si sí, nadie me ha contestado nada. Voy claro, ya los hice bolas, ya los confundí. ¿Cómo van? Bueno, imagínense si era como complicado la libertad de un pueblo como tal, una ciudad como Guanajuato, como Guadalajara, como la Ciudad de México, que ya eran ciudades ya más grandes, y no era lo mismo que llegar a Cuautla, que llegar a alguna ciudad de Veracruz, pero empezaron a liberar ciudad tras ciudad, pueblito tras pueblito, y fueron agregando gente y causando impacto en el sentido de los cambios de mentalidad. Bueno, no hay escuelas, no tenemos una escuela estructurada como lo conocemos ahora. Es José Vasconcelos el que organiza la escuela, la Secretaría de Educación Pública como la conocemos. Ya estamos hablando del siglo XIX. Pero todas las escuelas que había eran religiosas y normalmente se enseñaba a los indígenas a leer y escribir pues castellano y se hacía a través del catecismo. Todo eso es parte no solo de la colonización, sino de la organización educativa de la colonia. Entonces, está como vendida tu idea, como vendida como convencidos de que así son las formas educativas, son las formas políticas, son las formas de estructura, es el orden social basado en una persona que te obliga a obedecer ciertas reglas o que te obliga a obedecer ciertas leyes. Queremos quitarnos eso, pero tampoco queremos que los franceses vengan. Hago hincapié en este asunto. No queremos que los franceses nos gobiernen. Entonces, esta rebeldía, esta situación de libertad, se cuaja muy bien en el corazón de cada uno de los mexicanos. Bueno, obviamente, José María Morelos y Pavón, que se le llamó el siervo de la nación, el excelentísimo, obviamente él quería que se le reconociera. Toda la parte de Guerrero, que es donde él radicaba, es importante saber que él no era de raza indígena de Mesoamérica, él era de raza afrodescendiente, él descendía de africanos. Bueno, esto sí es importante rescatarlo porque de los primeros esclavos afrodescendientes o negros, como se les decía en ese tiempo, entre ellos venía la familia de José María Morelos y Pavón. Entonces, él era afrodescendiente y cuando ustedes ven en algún parque o en algún semáforo que están tocando los tambores, estos chavos como haciendo hincapié a la música africana, pues se puede decir que nuestro tercer barrote, nuestro tercer desarrollo cultural, pues es africano. O sea, tenemos influencia de la Castilla, nuestra influencia indígena origen, la de nuestros antiguos abuelos y la de los afrodescendientes. Por eso es que tenemos algunas creencias. No solo es eso, también tenemos algunos chinos que llegaron, eso de la China poblana, que la chinita se perdió en el bosque de la China, tiene que ver con nuestros antiguos abuelos. Hay buenas teorías que platicamos al principio que tienen que ver con que lo primerito que llegaron fueron asiáticos, pero posteriormente con los españoles trajeron asiáticos modernos, digamos, también como esclavos.
Creo que eso los platiqué en alguna de las clases. Entonces, había mucha mezcla de clases, mucha de razas. Todo esto le dio fuerza a un morenito, a un afrodescendiente, como a un mulato, como José María Morelos y Pavón. O sea, no era una persona blanca, pero tampoco era mexica, pero tampoco era español, era africano. Y este cuate hace algo por modificar el pensamiento y se arma de armas, válgame, y empiezan a hacer contacto con los españoles y a derrotarlos y a vencerlos. No es tanto la estrategia, sino la pasión, el auge, la presión, la disciplina que tenía que imponerle sobre los indígenas para poder capturar a militares y desarmarlos, ¿no? Y posteriormente, pues, usar sus mismas armas contra los mismos españoles, hasta que se consuma la independencia. Pensemos en Iturbide y Vicente Guerrero, que son los que hacen un pacto. Y nosotros, a ver, voy a explicarlo de esta manera. El maya, por ejemplo, los mayas, que son indígenas, están aquí. Ponemos al Olmeca, que es el padre o la madre Olmeca de todas nuestras civilizaciones. Recuerden que estas son civilizaciones. Así se les conoce. No es que los de Castilla vinieron a civilizarnos, ¿no? Nosotros ya éramos civilizaciones. Ok. Entonces vamos a poner al Tolteca aquí. Vamos a poner aquí al, no sé, a ver, al Mexica. Vamos a poner al Mexica. Ok. Todos estos son indígenas. Ok. Así es como encuentran. Estos se organizaron en imperios. Estos se organizaron con imperios. Cuando llega la colonia española, con el virreinato se convierte en esto, en un virreinato. ¿Ok? Se convierte en ya no es un imperio, es un virreinato. Y vi viene de dos, o sea, es el segundo mando, el segundo del rey Amando, ¿eh? que van a gobernar. ¿Ok? Cuando se libera la libertad pues del virreinato, la Nueva España, de España, lo primero que se les prende el foco, la forma de gobierno que quieren es Imperio Mexicano. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados como pueblo a tener imperio. Tenemos un imperio, después tenemos un virreinato y después tenemos el nuevo imperio mexicano. Y Agustín de Iturbide se convierte en el primer virrey, perdón, en el primer imperio, en el primer emperador. Y aquí pues ya nace la lucha de poder. Obviamente el cuate dura muy poquito en el poder, lo destronan, entre ellos Santana ya anda por ahí, ese Santana que dicen que le vendió a Estados Unidos, una parte de México. Bueno, este Santana ya andaba ahí metido en el golpe de Estado, en la traición que había que hacerle a Iturbide. Pero lo que quiero recalcar aquí es el imperio y el imperio. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un imperio a una república? Ellos ya pudieron establecer una república porque Estados Unidos ya empezaba a desarrollar su pensamiento de república, que era un pensamiento que se implementó muchísimo por la Revolución Francesa. No era nueva el concepto de república, no era nuevo el concepto de democracia, porque ya Aristóteles lo había dicho, ya Platón ya lo había mencionado, ¿no? Aristóteles escribió hasta un libro que se llama La República. O sea, la idea de la democracia no era como nueva, pero era pura filosofía, no era realmente algo aplicado. Es hasta después de la Revolución Francesa que se empiezan a desarrollar el concepto de república. Y México pudo haberlo hecho, pero como nosotros teníamos la influencia de nuestros antiguos abuelos y la forma como ellos se organizaban política y social, económicamente, era a través de imperios, pues es así. Entonces les voy a explicar un poquito cómo era la organización del imperio cuando se quitan la corona de España, porque los españoles lo que hacían es, queremos caña, pues queremos caña, entonces tenemos que estar en Veracruz, tenemos que estar en
en Yucatán. Ah, queremos plátano, pues entonces tenemos que estar en Yucatán, perdón, en Veracruz. Queremos café. Ah, entonces en Veracruz y en Chiapas y Oaxaca. Ah, queremos cacao. Ah, entonces en Veracruz y Oaxaca. Ah, queremos. Entonces, dependiendo de lo que querían, ellos establecían sus misiones y establecían sus haciendas. Y así es como crecía el poder económico. En el imperio es diferente. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a dibujar aquí. Voy a dibujar todo lo que era México, ¿no? O sea, hasta Honduras y hasta Michigan, Estados Unidos, ¿no? Todo esto era México. O la colonia española, ¿no? Aquí estaban, por ejemplo, las nuevas Filipinas, lo que hoy es Texas. Aquí estaba el nuevo reino de Nuevo León. Aquí estaba Santander, lo que ahora es Chihuahua. Lo que estaba México, etcétera, ¿no? Aquí estaba el reino de Centroamérica o el nuevo reino de Centroamérica, etcétera, ¿no? Todos tenían diferentes nombres conforme a la colonia. Ya lo pueden estudiar eso aparte porque no viene en el libro como lo tenemos que estudiar, pero ellos dividieron en zonas, por ejemplo, Vizcaya, que es la parte de Sonora, bajito de Sonora, entre Sinaloa y así sucesivamente, tenían nombres de muchas ciudades o estados de España ahorita. Bueno, ok. Entonces, ¿qué hace Iturbide para dividir? Entonces, el imperio se caracteriza por dividir su poder respecto a las fuentes de recursos naturales. Entonces, vamos a suponer que en Veracruz es la pesca y la agricultura. Suponiendo que en Yucatán sea la agricultura, entonces aquí se siembra caña, se siembra maguey, etcétera. Entonces, era lo que había aquí. Entonces, se caracterizaba por esto. Entonces, el gobierno desarrollaba su poder en los recursos naturales de cada nación, de cada estado. Todavía no había estados, para que se entienda nada más lo uso. Eran como franquicias, estoy buscando la palabra en la que se divide este concepto. Provincias, el concepto de provincias es algo que no se debe usar. Todavía mucha gente del centro del país dice, lo que pasa es que tú eres provinciano. No, en México no hay provincias. O sea, nosotros somos estados federativos porque vivimos en una república. Y república es eso, pública. Pública, tenemos un gobierno público, república. Este es lo que encierra. Entonces, el concepto de república tiene algo que se conoce como federal o federalismo. Eso significa que cada estado, vamos a suponer Veracruz, Yucatán, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, etcétera, ¿no? Acá tengo a Chiapas, bueno, Belice está separado, Tabasco, ¿no? Todo esto, Oaxaca, todos estos tienen una identidad federativa, por eso cada estado se juntan y hacen un gobierno federal que se llama República Mexicana. Entonces, somos la República Mexicana, somos el país de México, somos la nación de México, somos el Estado mexicano. O sea, todos estos conceptos política y estructuralmente tienen un significado. No es lo mismo decir federalismo que decir federal. Federalismo es que cada estado tiene identidad propia y federal es que todos estos se sujetan a una constitución, la Constitución Mexicana de los Estados Unidos. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, espero ir hasta ahí. Ahora, voy a ligarlo al entendimiento que tenemos ahora. El presidente de la República dice, vamos a poner la Secretaría de Economía en donde hay mayor recurso económico. Pues lo lleva a Nuevo León, a Monterrey. Vamos a poner la Secretaría de Pesca en donde haya más pesca. La mandamos a Veracruz. Vamos a poner la Secretaría de Turismo o de Economía, de Turismo, en donde haya más turismo. Mándala a Cancún, a Quintana Roo. Entonces, divide
Fíjense bien que esto es muy inteligente. Divide el país de México, el Estado mexicano, dependiendo del recurso o la fuente que cada estado desarrolla. Y así divide las secretarías. Esto es lo que pasa cuando pensamos como república y no como imperio. Pero son características de imperio. Bueno, hasta aquí vamos a parar. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna aclaración. Hoy es nuestra última clase del año. Les deseo felices reuniones con su familia, su núcleo familiar particular, ahí su mamá, su papá y ustedes. No vayan a reuniones públicas, eviten salir sin taparse la boca, si pueden usar más, pues un tapacaras, unos anteojos, está mejor, eviten usar guantes, usen gel, lávense las manos, no Castillo, lunes ya no, hasta el día 4 a las 9 de la mañana. Y les encargo, vamos a intentar entrar a través de la plataforma, en la plataforma va a aparecer, es un loguito diferente, una vez blue, le van a hacer clic ahí para entrar a la clase, va a ser diferente, vamos a intentarlo, si por alguna no funciona, regresamos a este momento, a esta forma en ese mismo momento. Pero les agradezco su atención, cuídense mucho, el COVID sigue vigente, no se ha ido, no hay una vacuna, no hay una prueba, en realidad la única es que nos cuidemos, lávense las manos, tápense la boca, salgan lo menos posible y quédense en casa. Sigue vigente este asunto. Les mando un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes y se les quiere y seguimos en contacto.